Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio Living Light de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un órgano específico que pues también fue por ahí petición de algunos de ustedes que nos sugirieron que habláramos sobre la vesícula biliar. Ya hemos hablado sobre otros sistemas, sobre otros órganos y pues el día de hoy le vamos a dar este espacio a esta sugerencia de ustedes, así que vamos a platicar sobre la vesícula biliar. Bueno, entonces vamos a platicar justamente sobre este órgano que pues a veces por verlo tan pequeño pensamos que sus funciones son imprescindibles, pero pues seguramente o alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia tanto personal como con alguien más sobre pues alguna alteración que haya afectado justamente a este órgano. Y saben que pues justo las complicaciones pueden llegar a ser pues desde dolorosas hasta bastante incómodas. Así que pues vamos a platicar un poquito sobre este pequeño saco que se llama la vesícula biliar. Aquí en la imagen alcanzamos a identificar pues justamente a el hígado, que lo vemos de color pues rojo. Luego por debajo identificamos a la vesícula biliar, que casi siempre nos la dibujan, nos la esquematizan de color verde. Y luego tenemos que pues también hay ciertos conductos que se pueden llegar a conectar tanto con el páncreas como con el caso del intestino, y vamos a platicar más adelante de cuál es la razón por la que se comunican pues todos estos órganos para pues llevar a cabo cada uno seguramente sus funciones específicos. También aquí alcanzamos a identificar pues cuáles son algunas como de las alteraciones que puede llegar a representar el que no tengamos una adecuada salud de la vesícula biliar, como por ejemplo una colelitiasis, que son los famosos cálculos de la vesícula biliar o piedras en la vesícula biliar, y que principalmente pues las causas se asocian nuevamente al exceso de masa grasa, a la predisposición genética, el colesterol, sobre todo el HDL bajo, y bueno, también está asociado al género, como pues en este caso nosotras las mujeres también estamos más asociadas a este padecimiento. Tenemos también a la colecistitis, que pues es la infección y pues obviamente trae inflamación, por eso termina en itis, y pues ya se genera alrededor de la mucosa de la vesícula y pues puede ocasionar dolor, fiebre, y a la evaluación pues de las células sanguíneas pues podemos identificar leucocitosis, que es la presencia ya de una infección. Luego tenemos a la coledocolitiasis, que ocurre principalmente pues en aquellas personas que ya no cuentan con la vesícula biliar, que ya se sometieron pues justamente a una cirugía donde se hizo la resección de la vesícula, y pues esto sobre todo es porque quedan cálculos residuales, y pues esto puede llegar a generar pues la inflamación del colédoco, que el colédoco es pues este conducto que se enlaza justamente con la vesícula y con órganos como pues el caso pues del páncreas. Está también la colangitis, que la colangitis igual termina en itis, por lo tanto también hay inflamación, pero este es principalmente a los conductos biliares, donde se puede llegar a acumular bilis, que muchas veces es también conocido como este lodo biliar, que pues incluso se puede llegar a solidificar y generar pues la formación de piedras, y pues obviamente obstaculizar el que pueda quedar estancada la bilis y que no se pueda emplear pues para las funciones que más adelante vamos a platicar. Cuando pues tenemos alguna alteración de todas estas, principalmente identificamos la presencia de dolor intenso. Este dolor se presenta sobre todo en el hipocondrio derecho y puede llegar a generar irradiación en la espalda, es decir, que este dolor se puede llegar a extender hacia la parte posterior y también hacia los hombros. Los procedimientos pues seguramente en algunos casos, y dependerá pues de la gravedad y de la intensidad,
pues van a llegar hasta la necesidad pues de manera quirúrgica para poder pues corregir el problema. Ahora bien, entonces la vesícula biliar pues es un órgano pequeño con forma de pera, si se fijan, por eso es esta especie como de bolsita de saquito que se encuentra debajo del hígado y cuya función principal pues es almacenar y concentrar la bilis. Quien realmente la forma, la sintetiza, pues es el hígado y nada más utiliza la vesícula biliar como una especie de reservorio, como una alacena para mantener pues justamente a esta sustancia que tiene diferentes funciones. Esta sustancia es necesaria pues número uno, por ejemplo, para la digestión de las grasas. Se necesita y por ende pues esta misma sustancia de la vesícula biliar se va a regar a través de los conductos a el duodeno, que es pues una de las primeras porciones del intestino delgado. Y como mencionamos, sí ayuda a la digestión de grasas, no es la única función, tiene muchas otras y por ende pues es imperante también mantener su estado de manera adecuada. En cuanto a la anatomía, pues ya ahorita platicábamos que es un pequeño saco, es una víscera hueca que se encuentra situada en la parte inferior del hígado. Aquí en este otro dibujo se alcanza a ver pues de manera un poco más minúscula y tiene un tamaño entre 5 y 7 centímetros de diámetro. Se constituye por 4 regiones que están conocidas por cuerpo, fondo, cabeza y cuello y se une a la vía biliar a través pues de justamente todos estos conductos que vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, el conducto cístico, que es inmediatamente como si fuera la ramificación de esta pera que se enlaza hacia la vía biliar, al conducto colédoco y pues que estos tienen ramificaciones a órganos como es el páncreas y como es el duodeno. Entonces, pues decíamos, se une a la vía biliar a través del conducto cístico, continuando junto con el conducto hepático y el colédoco, que es este, que desemboca justamente en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, para que se puedan pues digerir las grasas. Ahí justamente es donde concluye la digestión y por ende pues es completamente necesario que a través de estos conductos se pueda regar pues la bilis que es almacenada en la vesícula biliar. Y bueno, dentro de las funciones pues identificamos el almacenamiento de la bilis. El hígado, como decíamos, produce pues la bilis, la produce de manera continua, pero la vesícula biliar actúa como un reservorio almacenándola hasta que sea necesaria pues durante el proceso de la digestión, cuando se detecta pues que hay grasa por digerir, porque pues el alimento que llega justamente a partir de las diferentes mezclas de la digestión, que en este caso pues llegará como en forma de kilo al intestino delgado, pues entonces se llega a vaciar esta vesícula para que pueda permitir esta digestión de estas grasas. Otra de las funciones es la concentración de la bilis. La vesícula biliar absorbe agua y electrolitos de la bilis, concentrándola para que sea mucho más efectiva para el proceso de la digestión. También la libera y esto sobre todo, pues como ya decíamos, sobre todo cuando se detectan alimentos ricos en grasas, la vesícula biliar se contrae y libera la bilis concentrada a través del conducto biliar hacia el intestino delgado. Facilita la digestión de las grasas, emulsionándolas, es decir, pues dividiéndolas en partículas pequeñas para que puedan ser digeridas por las enzimas y absorbidas por el intestino. Este proceso de emulsificación es muy simple de entender, es como cuando nosotros tenemos pues a lo mejor un plato con grasas y nada más utilizamos agua, pues la grasa se sigue manteniendo en el plato y necesitamos el jabón para poderlo quitar, ¿no? Eso se llama emulsificación, cuando estamos utilizando pues justamente una sustancia, en este caso pues es bilis, para poder barrer con esa grasa y que realmente se pueda pues digerir y se pueda metabolizar. Y por último
está la excreción de desechos, y esto es gracias a que pues a través de la bilis el cuerpo también elimina ciertos productos de desecho como el mismo colesterol y como la bilirrubina. De hecho, por eso es que normalmente pues en los diferentes esquemas a la vesícula biliar se le pinta de un color verde, porque más o menos el color justamente de la bilis es color verde oscuro. Entonces, pues bueno, eso es debido a los diferentes componentes de la bilis, y entre ellos pues identificamos al agua, los electrolitos, sales biliares, colesterol y bilirrubina. Ahora, las funciones de la bilis, ya platicamos de la vesícula, que es justo el reservorio, pero la bilis, que es la sustancia que se mantiene en este saco, pues sirve justamente para la emulsificación de las grasas, que es para el proceso pues de la digestión, para la eliminación de los mismos desechos, sobre todo de desechos como la bilirrubina, que la bilirrubina pues es producto de la degradación de los glóbulos rojos. Como sabemos, los glóbulos rojos pues no son eternos, tienen un tiempo de vida aproximadamente de 120 días. Entonces, transcurrido este tiempo, pues se reemplazan por glóbulos completamente nuevos y los viejos se van eliminando, y esto es justamente por acción pues de esta bilirrubina que se encuentra en la bilis. Y también la bilis facilita la absorción de vitaminas, sobre todo de las liposolubles como la A, la D, la E y la K, que pues ya hemos también en otras capacitaciones ahondado un poco sobre las funciones de ellas. Con respecto al vaciado de la bilis, como mencionábamos, la bilis tiene que pues vaciarse gracias a la acción de diferentes estímulos. Uno de los primeros pues es justo el que se detecte que haya pues grasa alrededor de las diferentes mezclas durante el proceso de la digestión de los alimentos. Y esto pues condiciona a que, además de que una vez que esté ya sintetizada por el hígado y que haya pues sido almacenada en la vesícula biliar, pues se estimula justamente a la vesícula para que se contraiga, y al contraerse por acción sobre todo de una sustancia llamada colecistoquinina, pues genere esta contracción que riega la bilis pues alrededor del duodeno, y sin ello, pues si no hay bilis, si no hay colecistoquinina y si el hígado no sirve de manera adecuada, pues justamente no podemos tener estas funciones que acabamos de enumerar, que pues cumple la vesícula biliar a través de la bilis. Entonces es completamente necesario que mantengamos a estos órganos pues de manera funcional, porque como vemos trabajan pues de manera sinérgica, es decir, como una especie de trabajo en equipo. Si no funciona el hígado, pues no produce bilis, y esto genera que la vesícula biliar no tenga nada que almacenar, y que también pues a nivel del intestino no se puedan digerir las grasas. Como mencionábamos, pues hay diferentes trastornos que se relacionan justamente con la bilis. Por un lado tenemos los cálculos biliares, que son depósitos endurecidos de bilis que pueden formarse en la vesícula biliar y causar dolor e inflamación. Aquí en la imagen alcanzamos a verlo, parece como una especie de chícharos. Son estas las piedritas que pues llegan a generar esta obstrucción, y sobre todo llegan a generar esta inflamación, que es la responsable de pues la presencia de dolor. Está también la enfermedad por reflujo biliar, que es cuando la bilis fluye de forma normal hacia el estómago o el esófago y causa irritación y daño pues sobre el revestimiento, es decir que pues puede llegar a tener afectaciones, e incluso pues estas afectaciones ocasionar pues la presencia también de malestar y sobre todo de dolor. Y está también la obstrucción de los conductos biliares, que pueden ser causadas por los famosos cálculos biliares, como lo vemos aquí en la imagen. Las piedritas que se encuentran pues alojadas en la vesícula pueden llegar a moverse, y al moverse pueden obstruir los diferentes conductos, que es justo donde debería de fluir la bilis para pues llegar a el intestino delgado, y pues esto obviamente también ocasiona la presencia de dolor o las infecciones, como veíamos pues prácticamente al inicio. Ahora, respecto a esto,
pues la obstrucción de la vesícula biliar, aquí alcanzamos a identificar una vesícula biliar completamente sana. Si se fijan, pues no se alcanzan a distinguir ningún cálculo, ninguna piedra como tal biliar que se haya solidificado, pero poco a poco el que esto vaya condicionando que se vayan almacenando estas piedras, pues va generando justamente la sintomatología, ¿no? Desde pues la presencia de dolor, la coloración sobre todo en la piel amarillenta, cuando se come algún alimento rico en grasa, pues que no se tenga una buena digestión, justamente porque la bilis no está actuando para ello. Entonces, pues esto condiciona a múltiples situaciones que también más adelante pues vamos a estar hablando específicamente sobre ellas, porque como vimos, cada una pues tiene sus características respecto a sus signos y a sus manifestaciones clínicas. Respecto a la prevención y el tratamiento, pues para poder mantener en íntegras condiciones justamente a la vesícula, pues también tenemos que cuidar el hígado. Entonces, pues podemos utilizar Living Liver y sobre todo también el omega 3, porque pues al estar hablando de grasas tenemos que tener también un buen parámetro de colesterol HDL, de triglicéridos, que no faciliten que justamente se solidifique esta bilis y que comprometa o que genere una obstrucción hacia los conductos y que ello pues dificulte el que se cubran sus funciones básicas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en las siguientes capacitaciones, en donde seguramente estaremos también hablando sobre pues estas alteraciones que pueden comprometer el funcionamiento de la vesícula biliar. Así que nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes.